Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin fue captado por las cámaras en un momento inesperado, caminando solo por la costa de Estambul, con una expresión que mezclaba calma y melancolía. Las imágenes, que se difundieron rápidamente en redes sociales, generaron un sinfín de comentarios. Muchos se preguntan si este paseo solitario tiene que ver con los rumores recientes sobre su distanciamiento de Hande Erçel. Según testigos, Kerem llegó al paseo marítimo al atardecer, vestido de manera sencilla, camiseta gris, gafas de sol y auriculares. Caminó durante varios minutos mirando el horizonte, sin notar que varias personas lo grababan desde lejos. Uno de los presentes contó que el actor se detuvo frente al mar y permaneció inmóvil durante un largo rato, como si buscara respuestas en las olas. No es fácil olvidar lo que se vivió, dijo uno de sus amigos cercanos en declaraciones exclusivas a un medio local. Aunque no confirmó que su comentario se refiriera a Hande, muchos lo interpretaron así. Y es que la relación entre ambos, marcada por idas y vueltas, había sido una de las más seguidas y comentadas por el público. Kerem, conocido por su carisma y su sinceridad, siempre ha preferido mantener su vida privada lejos de los titulares. Sin embargo, esta vez las imágenes hablaron por él. En una de ellas se lo ve con los ojos cerrados, respirando profundamente, mientras el viento juega con su cabello. Solo necesitaba un momento para mí, habría dicho a una fan que se le acercó de manera amable, sin pedirle fotos ni insistir en temas personales. La escena fue interpretada de distintas maneras. Algunos seguidores aseguran que el actor está atravesando un proceso de reflexión, mientras que otros creen que simplemente buscaba desconectarse del ruido mediático que lo rodea desde hace meses. Lo cierto es que las redes no tardaron en llenarse de mensajes de apoyo. Todos necesitamos caminar solos a veces, escribió una fan. Otra agregó, Kerem merece paz, después de tanto amor y tanta exposición. Horas después, el propio Kerem publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que encendió las especulaciones: a veces, el silencio dice más que las palabras. La publicación recibió miles de comentarios en cuestión de minutos. Algunos usuarios interpretaron el mensaje como una referencia directa a Hande, quien recientemente había compartido una foto en la que aparecía sonriente junto a un grupo de amigos, sin mención alguna al actor. Un conocido periodista del mundo del espectáculo comentó en su programa nocturno, Kerem no está solo, está procesando. Su forma de hacerlo es alejarse del ruido. Y ese paseo por la costa lo dice todo. Las palabras del periodista encontraron eco entre los fans, que comenzaron a debatir si el actor podría estar preparando una declaración o simplemente intentando cerrar un capítulo de su vida. Minutos después de aquella emisión, varios medios internacionales retomaron la noticia, destacando la imagen de un Kerem vulnerable, humano y profundamente emocional. Algunos titulares incluso hablaron de el hombre que aún ama en silencio, lo que multiplicó los rumores sobre una posible reconciliación o, al menos, un intento de contacto entre él y Hande Erçel. Una fuente cercana al círculo del actor aseguró que, en los últimos días, Kerem había estado recibiendo mensajes de apoyo no solo de sus fans, sino también de algunos colegas del medio que lo animaron a seguir adelante. Kerem está centrado en su trabajo, pero también se permite sentir. No es alguien que oculte lo que le pasa, simplemente necesita su tiempo, dijo la fuente. Mientras tanto, Hande se encontraba fuera de Estambul, participando en una campaña publicitaria. Su equipo evitó dar declaraciones, aunque según la prensa, la actriz se mostró algo distante en los rodajes. Ella también está procesando muchas cosas, reveló un miembro de su equipo, dejando entrever que la historia entre ambos podría no haber llegado a su fin del todo. Esa noche, Kerem fue visto nuevamente, esta vez en una pequeña cafetería del barrio de Bebek, donde se sentó solo con una taza de café y un cuaderno abierto frente a él. Un testigo contó que escribió durante casi una hora, con auriculares puestos y sin mirar el teléfono en ningún momento.
Las redes explotaron cuando una foto de ese instante se hizo viral, acompañada del texto, escribiendo lo que no puede decir. Los seguidores comenzaron a teorizar, ¿Kerem estaría escribiendo una carta? ¿Un guión? ¿O quizá un mensaje que nunca enviará? Las especulaciones se multiplicaron, y muchos recordaron las veces que el actor habló en entrevistas sobre su necesidad de expresar sus emociones a través de la escritura. Un amigo del actor, que prefirió mantenerse en el anonimato, compartió un detalle que alimentó aún más las conjeturas: Kerem tiene un cuaderno que siempre lleva consigo. Allí escribe pensamientos, frases, incluso pequeños poemas. Cuando está confundido, escribe para entenderse a sí mismo. Horas más tarde, el actor compartió otra historia en sus redes, una imagen del mar nocturno y la frase «Todo lo que comienza con verdad, termina en paz». Fue suficiente para que sus fans llenaran las redes de mensajes emotivos, recordando los mejores momentos de su relación con Ande. Algunos incluso resurgieron viejos videos de ambos riendo durante los rodajes, generando una ola de nostalgia colectiva. Los programas de espectáculos no tardaron en dedicarle secciones completas a este tema. En uno de ellos, una periodista especializada en farándula analizó el lenguaje corporal del actor durante su paseo por la costa y concluyó: no es tristeza, es una mezcla de melancolía y esperanza. Parece alguien que ha comprendido que amar también es soltar. En medio de toda esta atención, Kerem mantuvo su silencio. No dio entrevistas ni respondió a los comentarios, limitándose a seguir con su rutina diaria. Aún así, cada gesto suyo se convirtió en noticia. Desde la playlist que escuchaba en sus historias, hasta los colores de su ropa, todo fue interpretado como una señal. Una semana después, en un evento benéfico, Kerem apareció con una sonrisa tranquila. Los periodistas le preguntaron si su paseo por la costa había sido un intento de desconexión. El actor, sin perder la calma, respondió: a veces hay que caminar para recordar quién eres. Su frase, breve pero poderosa, fue suficiente para cerrar el tema, o quizá abrir un nuevo capítulo en su historia. Queridos seguidores, no olviden dejar sus comentarios. ¿Creen que este paseo fue una señal de despedida o un paso hacia la reconciliación? Y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse los próximos capítulos de esta historia que, sin duda, sigue dando de qué hablar. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este paseo solitario de Kerem Bürsin es una señal de nostalgia o simplemente un momento de paz? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su opinión sobre este nuevo capítulo en la vida de Kerem. Hasta la próxima.